Bueno, decisión 2015, hay balotaje, hay cambios en la provincia de Buenos Aires y en otras 10 provincias, en el conurbano, mucho para analizar. Sí, claro, y está Carlos Pañi, ya conectado en vivo. Bueno, Carlos, gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? Bien, bien, aquí andamos. Bueno, ¿qué análisis haces teniendo en cuenta que al mediodía empezaron a distribuir bocas de urna? No sé si te habrá llegado a vos desde el oficialismo. Era curioso que al mediodía repartan bocas de urna, donde hablaban de un 10% de diferencia. Después, con el correr de la tarde, empezaron a aparecer otros números, pero siempre hablaban de un 8% de diferencia, 9, 8. Y sin embargo, la brecha fue exigua, Carlos. Bueno, ha habido un problema con las mediciones en todas las elecciones. Es decir, los encuestadores están desafiados por varios fenómenos. El primero es que, como ustedes habrán visto, el voto ha tenido alineamientos muy poco convencionales, no solamente por el corte de boleta, sino porque además la política argentina está muy fragmentada, las identidades partidarias están muy disueltas, entonces es muy difícil tener categorías de observación que registren ese fenómeno. En segundo lugar, los métodos que aplican los encuestadores son muy deficientes para determinar la orientación del electorado, porque estamos hablando no de encuestas de boca de urna, por ejemplo las de ayer, presenciales, como se hacía en otro momento, digamos, donde el encuestador iba físicamente a la salida de la escuela y le preguntaba a la persona cómo había votado. Y le preguntaba además cómo había votado en una elección anterior, para corroborar si la base que estaba tomando, la muestra que estaba tomando era correcta. Estas encuestas de boca de urna que nosotros conocimos ayer son telefónicas, es decir, hay todo un universo al que no captan, porque se dirigen solamente a la gente además que tiene teléfono fijo, no al que tiene teléfono celular, con lo cual queda fuera de la captación de su óptica, digamos, los sectores de menores recursos. Por eso lo más curioso de estas encuestas es que le hayan exagerado el margen electoral a Scioli, cuando en realidad la distorsión de la encuesta era en contra de Scioli. Es decir, uno debería presumir que si la boca de urna hecha sobre teléfonos fijos le daba 41% a Scioli, por ejemplo, como una encuesta de Julio Aurelio que ayer al mediodía difundía la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Scioli tendría que haber sacado en teoría más votos, porque esa encuesta no capturaba los sectores más postergados de la población que se relacionan se comunican con teléfonos celulares y no con teléfonos fijos. Aníbal Fernández dijo algo realmente profundo. Dijo, gente de mi propio partido hizo lo posible para que nos fuera mal. Y eso realmente ninguna encuesta puede llegar a medirlo. Yo creo que él se está refiriendo concretamente a Ricardo Casal y a Daniel Scioli, a quien él les reprocha haber abierto 2 veces el penal de General Alvear para que los presidiarios condenados por el triple crimen de General Rodríguez, que en realidad es el triple crimen de Quilmes, porque fueron asesinados en Quilmes y después los cadáveres llevados a General Rodríguez, dijeran que él era la morsa. Me parece que cuando él está hablando de traición, está hablando de eso. Es decir, acá estamos viendo una retirada facciosa, una retirada donde va a haber un ajuste de cuentas muy importantes entre distintos sectores del poder de la provincia de Buenos Aires. Claro, pasa que, bueno, también tiene que ver con... Yo recuerdo, fue anterior a las PASO, y a pesar de eso, él le ganó a Domínguez. Él también en su momento acusó a Domínguez de las cosas que se lo acusaban a él, ¿no? Del informe, de la apertura del penal. Y sin embargo, bueno, en la interna logró imponerse. Claro, logró imponerse porque el correo, que lo controla Aníbal Fernández junto con la Cámpora, no envió esa mañana del 9 de agosto infinidad de boletas a muchísimas mesas del conurbano bonaerense, donde Domínguez pudo reponer su boleta recién a partir de las 11 de la mañana. Es decir, para decirlo de otra manera, Aníbal Fernández ganó en las primarias con fraude contra el candidato de su propio partido. Después se fue a quejar Domínguez a Zanini por esta situación, una vez que había perdido, y Zanini le dijo, bueno, no hables porque eso daña. Este es el estado en el que llega el Frente para la Victoria a la elección de ayer. Digamos, estas luchas de facción no son ajenas al resultado. Y después hay otro fenómeno al que me parece que también se refiere Aníbal Fernández, que es que muchos intendentes, entre los cuales hay muchos que ganaron
del Frente para la Victoria, previendo que el corte de boleta lo llevaba también a ellos al canasto, entregaron la boleta cortada. Es decir, le preguntaban a la gente, ¿a vos quién te gusta? A mí me gusta Massa con Vidal. Bueno, acá tenés Massa, Vidal y mi boleta de intendente. Y eso me parece que le sumó un porcentaje a la gran oleada de repudio que tuvo Aníbal Fernández ayer, que fue de 10 puntos del electorado, es decir, 10 puntos, 10% de la gente que votó Scioli no votó a Fernández. Esto quiere decir que es el doble de la proporción de corte que hubo, por ejemplo, entre Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez en el año 2011. ¿Y por qué destaco este dato? Porque me parece que es una señal más que política. Digamos, es un reflejo, a mi juicio, muy saludable del electorado bonaerense, a lo que no podríamos pensar sino como una especie de mexicanización de la provincia de Buenos Aires, gobernada eventualmente por alguien que estaba seriamente acusado de vinculaciones con el narcotráfico. Eso es lo que sucedió allá en la provincia de Buenos Aires. Carlos, el escenario que vos describís lo describís con mucha crueldad, crudeza y muy preciso. Ahora, Daniel Scioli tiene atrás estas luchas de facción. No tiene la provincia de Buenos Aires de su propio color, ya no es naranja, sino que es amarillo. Tiene en el techo a Cristina Kirchner que le dice hasta acá llegás con la campaña. ¿Qué chances tiene Daniel Scioli para armar una campaña de acá a un mes, un poquito menos de un mes? ¿Qué debería hacer o si tiene chances de poder crecer? Bueno, fíjate que ayer hubo un crecimiento de los 3 candidatos que salieron primeros. Esto es muy curioso. Scioli sacó más votos que en las primarias, Macri sacó más votos que en las primarias y Massa sacó más votos que en las primarias. ¿Por qué? Porque hubo 1.300.000 personas más que votaron respecto que en comparación con las primarias. No sabemos si este es el techo de Scioli, pero él tiene, como vos acabás de describir, limitaciones muy serias. La primera que no mencionaste me parece que es la más importante de todas, que es su estado de ánimo. Scioli es una persona que queda como perplejo frente a lo imprevisible. Todos quedamos perplejos ante lo imprevisible, pero él tiende a tener una reacción todavía más aguda que lo hace cometer muchos errores. Ejemplo, cuando no ganó en primera vuelta en las primarias, digamos, cuando los números de la primaria no reflejaron que él ganaba en primera vuelta, cometió el enorme error de irse a Italia, después de volver y mentir las razones por las que había ido, pelearse con Tevez, quedar envuelto en el desastre tucumano. Digamos, la perplejidad le hace cometer una serie de errores que creo que hay que esperar que los vuelva a cometer en los próximos 10 días. Otra cosa... En segundo lugar tiene Sí. Seguí, Carlos, por favor. ¿Segundo lugar? ¿Perdón? No, ¿en segundo lugar? No, en segundo lugar tiene roto su frente interno. Claro. Digamos, aquí Cristina Kirchner cree que él no ganó en primera vuelta porque renunció a la dorada herencia que ella le ofrecía. Claro. Al patrimonio histórico de Néstor y de Cristina. Y él cree que no llegó a la primera vuelta, no llegó al poder en la primera vuelta, justamente porque el apoyo de Cristina, la receta de Kicillof, la presencia de Zanini y la exposición permanente todas las mañanas de Aníbal Fernández fueron una especie de lastre imposible de superar. Claro. Vamos a ver cómo se define él frente a esto. Claro, muy difícil superar esta controversia, digamos, en apenas un mes. No, yo creo que la controversia se va a profundizar. Porque la gente en la recesión, cuando está en momentos difíciles, todos somos más parecidos a nosotros mismos. Claro. Es decir, él va a estar más ansioso y más ambiguo, y Cristina va a estar más nerviosa y más imperativa. Entonces, si él decide romper ahora, corre el riesgo de que la campaña se le transforme en una torre de Babel, donde ningún mensaje queda claro. Ya tuvimos una pequeña grajea de adelanto de esto cuando lo mandó a Urtubey a decir cosas disidentes en los Estados Unidos y después lo desautorizaron a Urtubey, él quedó callado, todo se confundió. No, 2 preguntas breves. ¿Es posible que y se si baje queda pegado al gobierno, preguntaba si es posible que se baje. Sí, ¿es posible que se baje Scioli? Yo creo que no es posible, pero es pensable. No es posible, pero es pensable. Y habrá que ver cómo resiste él la operación que va a hacer el oficialismo en los próximos días, que va a ser muy agresiva hacia él, a mi juicio.
Y Entonces, una si hay cuestión es- respeto por el voto ciudadano, el balotaje se tiene que hacer con los dos candidatos que la gente ha decidido que tienen que el 22 de noviembre ir a las urnas. ¿No? Eso es cierto, pero como pesa sobre la memoria de todos nosotros el ejemplo de Menem, a quien él se parece tanto, la pregunta me parece que cabe hacerla. Claro que cabe, por La supuesto. respuesta me parece que es no, pero la pregunta es correcta. Otra cuestión... Es decir, para decirlo en términos más generales, Sí. él tiene que desarrollar su campaña y seducir a un electorado independiente cuando el kirchnerismo va a estar dando un espectáculo bastante desagradable con una retirada desordenada del poder. Y una actitud... Por eso me parece... Sí. No, Carlos, no sé si lo compartís, pero quizás la actitud del kirchnerismo, que de esta manera libra esa batalla atrás de Scioli, la batalla que vos describís, es bastante extraña porque Sí. necesitaba de Scioli ganando el poder para el kirchnerismo sobrevivir. En definitiva, ¿en dónde va a quedar anclado el kirchnerismo en un próximo gobierno sin Scioli? En la Cámara de Senadores. ¿Y hasta dónde esos senadores que hoy son kirchneristas van a seguir siendo kirchneristas si no tienen una referencia territorial, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ya no a nivel nacional? ¿Qué les queda? Nada más que Santa Cruz. Bueno, ese es un planteo que es así. Digamos, si el kirchnerismo está en una situación muy recesiva. Gane Scioli o pierda Scioli. Y esto va a hacer que cometan errores o que den un espectáculo inconveniente para la campaña de su próximo candidato en los próximos días. Voy a dar ejemplos. ¿Qué va a hacer el gobierno en las próximas horas con las reservas del Banco Central? Hoy lunes, en la Cancillería, Timerman está decidiendo todos los ascensos antes de irse, para dejar bloqueadas las posiciones de la política exterior en las distintas embajadas. En la provincia de Buenos Aires, Scioli con su ministro Casal están tratando de componer, como vos sabés bien, Adrián, toda la justicia penal, con una descentralización de la Cámara de Casación que está destinada a cubrirle las espaldas a los que dejan el Poder Ejecutivo y a los intendentes que se van. Claro. Todo esto que es tan desagradable es el telón de fondo delante del cual Scioli tiene que convencer al electorado de votarlo. Bueno, es una hazaña. Totalmente. Otra pregunta. El Papa Francisco recibió asiduamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero antes de la designación de Zanini como candidato a vicepresidente y de la consagración, entre comillas, de Aníbal Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Luego de esas designaciones, se notó un cambio. Al menos Bergoglio, en La Habana, recibió fríamente a la presidenta Cristina Kirchner. ¿Hubo una ruptura Roma-Buenos Aires? Yo creo que el Papa está desencantado. Con Cristina Kirchner creo que desde siempre, mi hipótesis es muy aventurada, porque no tengo ninguna declaración de él ni una conversación con él como para decirlo, pero es una interpretación a partir de los datos públicos. Mi hipótesis es que la cordialidad que puso uno de los factores de la cordialidad que el Papa tuvo con Cristina Kirchner se debía a cierta expectativa por parte de él de que gane Scioli. Y después se defraudó. ¿Por qué? Porque vio que el propio Scioli se desentendió de un tema tan crucial como quién iba a ser su sucesor en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahora les quiero contar algo que creo que no salió publicado en ningún lado. Entre las 5 de la tarde del sábado y las 6 de la tarde de ayer, en muchas parroquias del conurbano bonaerense se rezaron rosarios mañana, tarde y noche para que no gane Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Es impresionante lo que estás contando. Es decir, contando. la Iglesia tuvo un papel... Bueno, la Iglesia tuvo un papel extraordinariamente activo en esta elección y subterráneo, pero interpretó que el triunfo de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires era bastante parecido al triunfo de una mafia. Y se militó en las parroquias. ¿Cómo? Sí, una militancia en las parroquias, digamos. Así los fieles, digamos, entendían Sí, eso. Bueno, sobre el todo mensaje que entre en las ellos, parroquias de los barrios más humildes. de los barrios más humildes, donde allí Sí, las sobre todo en iglesias las y parroquias de los son barrios más fuertes, humildes. A son ver, fuertes. les cuento algo más. Hará cosa de 4 semanas, María Eugenia Vidal se entrevistó con el padre Pepe Di Paola, que hace un trabajo fenomenal en la Cárcova, en una de las villas más importantes del conurbano bonaerense, en el partido de San Martín, y de esa entrevista se dedujo
que los curas villeros iban a tomar una posición política tácita en la campaña. El primero que lo dedujo es Aníbal Fernández, que le pidió una reunión al padre Pepe y tomaron mate juntos 5 días después, pero de esa reunión me parece que no obtuvo ningún resultado Fernández y que esto también fue un factor importante en la derrota de ayer. Clarísimo, Carlos Pañi. Un gran abrazo, gracias por tu análisis. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Un abrazo grande.